Iniciaron una nueva era en la política al llevar a los jefes de Estado a lo más profundo del corazón del país. Eran vehículos de esperanza, pero también tristes hileras de muerte que en algunas oportunidades hicieron las veces de una Casa Blanca sobre ruedas. Los trenes presidenciales, a continuación, en Trenes sin Límite. Los trenes presidenciales. En la actualidad, el Air Force One, un majestuoso y ultra sofisticado 747, es el símbolo de los recorridos del presidente. Pero hace 150 años, cuando la nación era joven, los presidentes de Estados Unidos viajaban tal y como lo hacía el resto de los ciudadanos del país, por tren. Well, as you turn the pages of history, there's no doubt whatsoever, trains brought the country together. It was the most practical way to go from the East Coast to the West Coast for many, many, many years. So as you read about American history and our expansion westward beyond the Mississippi and over the Rocky Mountains, you can't help but read the history of railroads in this country. El hombre que pone en movimiento las ruedas del tren presidencial es Andrew Jackson. El 6 de junio de 1833, Old Hickory se convierte en el primer presidente que sube un tren y viaja desde Ellicott's Mills, Maryland, a Baltimore. El viaje de casi 21 kilómetros dura menos de media hora, una velocidad asombrosa para la época. He wrote about that trip to his son, and he didn't call it a railroad train or a passenger train, he called it the steam cars, and he spelled it C-A-R-R-S. And he said, we made it to Baltimore at half after 2 p.m. without fatigue or injury. But that was the first ride of a sitting president in the United States. En 1849, el presidente electo Zachary Taylor se embarca hacia el Capitolio en uno de los viajes más intrincados y variados que el país haya visto jamás. Desde su plantación en Luisiana, Taylor viaja en bote por las aguas de los ríos Mississippi y Ohio hasta llegar a Virginia Occidental, donde toma una diligencia hacia el estado unionista de Pensilvania. Luego recorre a caballo las montañas de Allegheny hasta llegar a Cumberland, Maryland, donde toma el tren de la línea Baltimore-Ohio que lo lleva a Washington. Las multitudes lo adoraban, y la imagen de un presidente de Estados Unidos embarcado en un tren rumbo a la victoria quedó grabada en la mente del pueblo. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, subir a un tren podía resultar peligroso. En 1853, la tragedia golpea al presidente electo Franklin Pierce. Poco antes de asumir sus funciones, mientras Pierce hacía un viaje junto a su esposa Jane y su hijo de 12 años, Benjamin, el vagón del tren de la línea Boston-Maine, donde se encontraban, sorpresivamente cae a un precipicio de 6 metros. It was a wooden car, of course, and it just shattered. And the young son, Pierce's son Benny, was pinned by one of the support beams that held the car together, and he was killed. And that always cast a pall over the whole Pierce presidency. There was no joy in the executive mansion, of course, and it was just a sad way to start a presidential term. El sucesor de Pierce, James Buchanan, se embarca en 1857 en el tren de la línea Baltimore-Ohio para asistir a su toma de posesión. A pesar de los alegres festejos en honor del nuevo presidente, las tensiones de una inminente guerra civil amilanan los ánimos. Después de que Abraham Lincoln es elegido presidente en 1860, el país se encamina peligrosamente a la guerra. 7 estados sureños se separan de la Unión y forman la Confederación. El asunto en discusión, la esclavitud. Los abolicionistas y los esclavos contaban con un aliado en el hombre de Springfield. Pero el objetivo primordial de Lincoln era el de salvar la Unión, y los trenes presidenciales servirían a esta causa.
Se planifica un largo viaje por tren para trasladar al presidente electo hasta Washington. El 11 de febrero de 1861, Lincoln sale por última vez de su hogar en Springfield, Illinois. De pie en la parte trasera de su tren, llora abiertamente mientras se despide de sus vecinos y amigos. El viaje requiere de 12 días y de los servicios de 23 trenes para ser completado. Lincoln aprovecha la oportunidad para dirigirse al pueblo estadounidense. Le pide mantener a raya sus diferencias y trabajar por la paz y la unidad. Esta es la primera vez que un tren presidencial acerca a los políticos al pueblo. The trip was purposely circuitous in order to bring Lincoln to the public in the broadest sense and the broadest way. It took quite a while to get from Illinois to Washington, but it sort of set the tone for his presidency of bringing the nation together. A lo largo del recorrido se escuchan rumores acerca de la existencia de varios planes para asesinar al recién electo presidente. El servicio secreto aún no existía. Al detective ferroviario Alan Pinkerton se le asigna la misión de proteger la vida de Lincoln. Pinkerton convence a Lincoln de modificar su apariencia y de entrar a Washington por una ruta alterna a través de Baltimore. Then, in a disguise, in a floppy hat, not anything like the top hat that he wore most of the time, and a shawl wrapped around him, Lincoln was able to get on the train unnoticed, and he passed Baltimore successfully. En el amanecer del 23 de febrero de 1861, Lincoln arriba al Capitolio en el tren de la línea Baltimore-Ohio. El presidente electo se encontraba a salvo. En su discurso de investidura, el presidente hace un llamado a la pacificación. Sin embargo, el 12 de abril de 1861, la artillería confederada abre fuego en Fort Sumter. La Gran Guerra Civil había comenzado. Lincoln se convierte en el primer presidente en utilizar el tren con propósitos militares. He did use it on a number of occasions to go out to the battlefield areas, to visit the troops, to visit his commanders. El 18 de noviembre de 1863, el presidente sale de Washington por tren para asistir a la consagración del Cementerio Nacional del Soldado en Gettysburg. Habían transcurrido ya 5 meses de esta cruenta y sangrienta batalla librada en Pensilvania. And of course, one of the most notable of all of his uses of the train was the trip he took to Gettysburg. And in fact, it's said that he put the finishing touches on the famous Gettysburg Address while en route to Gettysburg on the train. La guerra entraba en su 4º año y Lincoln continuaba haciendo uso del tren. El 24 de marzo de 1865 visita un campo de batalla cerca de City Point, Virginia. El ejército de la Unión había salido victorioso. El presidente baja de su tren y recorre los estragos del campo de batalla sobre su caballo. Al regresar a su tren, Lincoln manifiesta haber visto suficiente de los horrores de la guerra. Esperaba que este fuera el principio del fin del conflicto. Y así fue. La guerra finalizó esa primavera. Lincoln había triunfado y la Unión se había salvado. Pero el presidente tenía un último viaje que hacer. Trenes sin límite continuará en un momento. Trenes sin límite. El 14 de abril de 1865, el presidente Lincoln cae mortalmente herido, víctima de la bala de un asesino. Con la muerte de Lincoln se establece formalmente la tradición del tren presidencial fúnebre. La nación, aún conmocionada por los devastadores efectos de la guerra civil, ahora lamentaba la pérdida de su líder. El vagón presidencial transporta el cuerpo de Lincoln y los restos de su hijo Willie, quien había fallecido 3 años antes.
El elegante mobiliario del salón de conferencias fue retirado y reemplazado por un catafalco, en el cual se colocó el ataúd revestido de plata del presidente. El féretro de Willie yacía a los pies del ataúd de su padre. Un tren con colgaduras negras transporta el cuerpo del presidente hasta su último lugar de descanso en Springfield, Illinois. Siguiendo casi el mismo recorrido que Lincoln había hecho un poco más de 4 años atrás hacia el Capitolio. The loss of the president at the same time that the Great War was ending obviously had a tremendous impact upon the people of the United States. And I think that maybe that train and bringing the people out and paying their respects started the healing process within this country as far as the people are concerned at the time of at the end of a very, very difficult period. El tren fúnebre prosigue con su lento y solemne recorrido a través de los estados centrales del país hasta llegar al pueblo natal del presidente. A lo largo del recorrido, las personas colocaban flores en las vías y permanecían en silencio con sus cabezas inclinadas. Le rendían así un último tributo al hombre que había ganado la guerra, restaurado la paz y salvado la unión. Cuando el tren llegó a Springfield, había hecho un recorrido de 2.659 kilómetros. Se estima que más de 1 millón de personas vio el cuerpo del presidente. I've read about the train taking President Lincoln's body back to Illinois. It was probably the most dramatic use of a train by a president or a deceased president. That was a memorable but sad experience in the way a train was used. El sucesor de Lincoln, Andrew Johnson, enfrentaba el abrumador reto de reconstruir una nación arrasada por la guerra. Andrew Johnson used the train in 1866 during a midterm election to make a swing around the circle, to visit the most populated areas of the country, to stop in one town after another and make his case known to the people. The only thing is, it didn't work too well for him because people would argue with him with his points of view, and he would get mad at them. He would strike back and yell at them just as loud as they yelled at him. Al siguiente presidente, Ulysses S. Grant, no le inquietaban los errores de su predecesor. A Grant le encantaba el tren, y es así como se embarca en un vagón dormitorio diseñado a su gusto, provisto de un enmaderado de nogal negro y lujosa tapicería francesa. Grant viaja tanto por el lejano oeste que el Congreso censura sus constantes ausencias de Washington. Grant countered the argument by observing that by going out west and seeing his constituents and his voters out west, that he was doing something important for keeping the nation as a single political enterprise, especially after the trauma of the Civil War. Cuando Rutherford B. Hayes asume sus funciones, ya había sido completado el tren transcontinental. En 1877, Hayes se convierte en el primer presidente en cruzar el país de costa a costa por tren. El viaje es concebido para promover la credibilidad del Partido Republicano. Este recorrido por el país tomaría 71 días en ser completado. El sucesor de Hayes, James Garfield, probablemente es mejor conocido por el viaje que no hizo. En 1881, Garfield se disponía a tomar un tren en la estación Baltimore y Potomac en Washington. Garfield caminaba por la sala de espera cuando un perturbado y autodenominado patriota de nombre Charles Guiteau se abalanzó sobre él y le disparó por la espalda. Una nación desconsolada oraba por la recuperación del presidente, pero todo fue en vano. El 19 de septiembre de 1881, 80 días después del incidente, James Garfield falleció. Un tren con colgaduras negras traslada su cuerpo hasta su tierra natal, Cleveland, Ohio.
The funeral train was something that occurred on very short notice and took a tremendous coordination between the railroads and the administration to carry out and to properly execute the movement of a funeral train. Usually draped in black crepe with hand-picked crews for not only presidential trains, but for the funeral train. 5 años después, Grover Cleveland se convierte en el primer y único presidente en contraer matrimonio en la Casa Blanca. El 28 de mayo de 1886, Cleveland estremece la nación cuando anuncia su compromiso con la hermosa y educada Frances Folsom. Frances tenía 21 años y él 49. La boda es celebrada en el Salón Azul de la Casa Blanca. Concluida la ceremonia, los recién casados se marchan al vagón presidencial privado del tren Maryland, donde viajarían toda la noche. One of President Grover Cleveland's trips was unique in the presidency in that he took his honeymoon aboard a train following his marriage to a much younger woman, and they took their honeymoon trip up to Deer Park, Maryland on the B&O Railroad. Raised a few eyebrows at the time in his constituency, but I imagine a lot of people were somewhat envious of President Cleveland. La prensa siguió a la pareja desde la fiesta de boda hasta la cabaña de luna de miel en el Deer Park. Los reporteros, con catalejos, se ocultaban tras los arbustos cercanos y luego enviaban las noticias a las redacciones de sus diarios por telégrafo. They didn't have much direct contact with Cleveland, but they were always watching and noticing what kind of clothing they had on when they came out of the cottage and what they did on the grounds of the mountainside they were staying on. And they would even, as the hotel would bring the covered dishes to their cottage, they would actually lift the lid off the dishes to see what they were going to eat. Poco después, una encuesta arrojó que la mayoría de los estadounidenses consideraba como detestable las payasadas de esta primera versión de los paparazzi. Pero en general, la prensa trabajaría junto a los presidentes y a los aspirantes presidenciales cuando estos llevaban sus ideas al pueblo por tren. Trenes sin límite continuará en un momento. Trenes sin límite. Era el año 1900. Se iniciaba un nuevo siglo. La carrera por la presidencia ahora se llevaba a cabo en las vías. El presidente en ejercicio, William McKinley, y su oponente, William Jennings Bryan, suben a los trenes para cruzar el país en busca de votos. In the last century, when people weren't seeing the president on TV every night or reading about him in the news magazines every week, the arrival of the president in town by train was a remarkable event, and something that people, I'm sure, remembered for a long, long time after that event. And it was the way the president got out to get a feel of what was going on out in the country. Durante toda su campaña, el presidente McKinley, reservado por naturaleza, envía a su encantador vicepresidente, Theodore Roosevelt, a largos viajes de campaña por tren, y a Theodore le fascinaba hablar. When he was campaigning on the McKinley ticket in 1900, he went everywhere by train. And people just loved him. He traveled thousands of miles and delivered hundreds of speeches. And that seemed to suit his personality. He was a rugged man, outdoors type, a hunter. And the rougher you handled him, the better he liked it. McKinley gana ampliamente las elecciones, pero su periodo presidencial sería interrumpido por la tragedia. En 1901, al finalizar una gira en tren por los Estados Unidos, el presidente y su esposa asisten a la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York. El presidente McKinley saludaba a los asistentes a la recepción en el Templo de la Música cuando un anarquista de nombre Leon Joldos se le acerca con un revólver oculto en un pañuelo. El asesino dispara 2 balas en contra del risueño presidente. William McKinley agonizó durante 8 días y luego falleció.
Miles de personas demostraron su respeto mientras el sombrío tren fúnebre llevaba de vuelta el cuerpo del presidente a Washington y luego a Ohio para su sepelio. Entre los asistentes se encontraba el nuevo presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, quien subió al tren para asistir al funeral de McKinley. Teddy Roosevelt used the train to a great extent, not only for travel, but also for campaigning. And there are some great photographs of President Teddy Roosevelt during his campaign trips taken around the country from the platform of cars very similar to this car that we are on today. Theodore Roosevelt fue el primer presidente en tener todo un tren a su disposición. Este tren sería conocido como POTUS. The term POTUS, P-O-T-U-S, stands for President of the United States, and came from kind of a telegraph shorthand to be able to describe that this was indeed the train of the president. Los viajes de Teddy Roosevelt al interior del país lo hicieron ganar numerosos seguidores. El presidente William Howard Taft, quien sustituyó a Theodore Roosevelt en la Casa Blanca, era un gran hombre con un enorme apetito. Le encantaba viajar por tren y le fascinaba comer. Nellie sometió a su esposo a una estricta dieta, la cual seguía religiosamente cuando ella estaba cerca. En cierta ocasión, el presidente Taft se hallaba en el tren rumbo a Ohio. Nellie no lo acompañaba. Pidió un bocadillo en la madrugada, pero se le informó que el tren no contaba con un vagón restaurante. Se cuenta que el rostro de Taft primero se tornó rojizo, después púrpura y finalmente reventó de rabia. And he said, I am the President of the United States, and I want a dining car on this train, and I want it filled with all manner of food and beverage, especially steaks. And where is the earliest point that can take place? And the conductor said, well, Harrisburg. So he said, what's the use of being the President of the United States if you can't have a diner on your train? So he used his influence to coerce the Pennsylvania Railroad into putting a diner on the train in the middle of the night at Harrisburg, Pennsylvania, and he invited all of the press people aboard to come back and eat with him in the diner. And here they are having steak dinners at 2 o'clock in the morning. Sin embargo, los trenes presidenciales también servían a las causas nobles. Después de que el país superó los horrores de la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson solicitó la incorporación de los Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, la cual garantizaría la paz mundial en el futuro. El Senado rechazó la propuesta. Para mantener vivo su sueño y para recuperar el apoyo popular, Wilson comienza una intensa gira informativa por el país en tren. I think we can look certainly at almost every president in the late 19th century and the first half of the 20th century used the train in key ways to get his message directly to the public in a way that could not be done by then newspapers or even later on by radio. En el tren presidencial Mayflower, el presidente Wilson se sentaba a trabajar día y noche frente a su máquina de escribir preparando sus discursos. A la esposa de Wilson, Edith, le preocupaba la frágil salud de su esposo, pero él hacía caso omiso. He became very emotional before this trip was over with, and he gave a speech in Pueblo, Colorado, in which he actually cried during the delivery of it. And it just looked like he was falling apart. He missed a step, he had to be helped up to the podium and all that. And it was that night that he had his stroke on the train, and all the stops from there on back to Washington were canceled. The U.S. did not choose to join the League of Nations, and Wilson's great dream for this nation evaporated. En 1923, el tren juega otro papel fundamental en el destino de un presidente estadounidense. Ese verano, Warren Harding acepta una invitación para colocar la última aguja de la vía ferroviaria de Alaska. Esta sería su última ceremonia oficial. El presidente contrajo una bronconeumonía en Alaska y regresó tan pronto como le fue posible a San Francisco.
La noche del 2 de agosto de 1923, mientras Harding descansaba en su cama y su esposa Florence se hallaba leyendo a su lado, repentinamente el presidente cayó sobre las almohadas. Warren Harding había fallecido. Varios trenes, desde la línea del Pacífico hasta la de Baltimore, Ohio, acompañaron al tren fúnebre a medida que cruzaba lentamente el país de este a oeste. President Harding's funeral train really came all the way across the United States for the service in Washington, and then was run as a separate special train to take the body back to Ohio. President Harding's trip was probably close to 4,000 miles as a funeral train. 6 años después, en 1929, quiebra la bolsa de valores y el país se hunde en la Gran Depresión. La campaña presidencial de 1932 inicia la época de oro de las campañas por tren con la lucha entre el presidente en ejercicio, Herbert Hoover, y Franklin Delano Roosevelt. Trenes sin límite continuará en un momento. En 1932, mientras el país se hallaba sumido en el abismo de la Gran Depresión, Franklin Delano Roosevelt y el presidente en ejercicio, Herbert Hoover, cruzaban la nación por tren en busca de los votos del pueblo. Ambos enfrentaban dificultades. A Hoover se le responsabilizaba por la depresión. Una vez que coincidieron en las vías, alguien le gritó a Hoover, ¿por qué no votas por Roosevelt y lo haces unánime? Los problemas de Roosevelt eran físicos. Había sufrido de poliomielitis, la cual había dejado completamente paralizadas sus piernas. One of the concerns I'm sure Roosevelt and the Democratic Party had was that the public would feel that his handicap in some way would impede his ability to be an effective president. Roosevelt estaba decidido a acabar con estas dudas. Para ello emprende una intensa campaña por tren, con la que recorre más de 20.800 kilómetros en 4 meses. Roosevelt made the train work for him. He had these very heavy leg braces, and it was very, of course, difficult for him to get around. But when he was on the back platform and he was holding on to a grab iron or the railing and just standing there erect, he presented himself to the world as a leader who was strong and bold and courageous and smart and all the rest of it, and he really looked the part of a president. En 1932, Roosevelt gana por una apabullante mayoría. En sus siguientes 3 campañas por la reelección viajaría siempre en tren. I'd known for years of FDR's love of trains. He traveled whenever he could across the country. He loved trains almost as much as he loved being at sea on a ship. Cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial en 1941, el uso del tren por parte de Franklin Delano Roosevelt cambia drásticamente, ya que ahora incluiría recorridos secretos a instalaciones ultra secretas. Por años, los presidentes habían viajado en vagones privados como el Ferdinand Magellan, construido por la compañía Pullman. Pero en 1941, el sabotaje se había convertido en una amenaza real, por lo que el vagón fue reconstruido para proteger al presidente durante los tiempos de guerra. One of the modifications that was done to the car when it was rebuilt for the president was the adding of heavier steel on the sides of the car. Normally it's about a 1/4 of an inch or less. They moved that up to 5/8 inch steel. And this carries all the way from the area in which the president would normally be found all the way to the end of the car. Another feature that was added to the car was the addition of very thick glass, laminated in layers of 12 individual panes, which came out to about 3 inches thick. This afforded the president a good bit of protection against bullets, rocks, whatever the possibilities might be that might be thrown against the car. Lo único que Roosevelt pidió fue que el Magellan fuese un poco más cómodo. When the car was taken out of regular charter service for conversion into a presidential Pullman car, one of the things they did was reduce the number of bedrooms on board. Normally there'd be 5, there now are 4. This afforded them a larger
area for the dining room and a larger area for the lounge area at the rear of the car. Franklin Roosevelt ciertamente supo disfrutar de las áreas del restaurante y del salón. Quizás carecía del apetito de William Taft, pero definitivamente tenía gustos muy sofisticados. Al final del día, Franklin Delano Roosevelt con frecuencia se distraía jugando solitario, mientras viajaba bajo condiciones de guerra. My first experience in riding in a presidential train was with President Roosevelt in October of 1944. I was then a Naval Reserve officer working in what was called the map room. We handled all of FDR's correspondence and cables with Churchill, with Stalin, with Chang. We had all his war plans. So he took me with him to Hyde Park. So I found myself as the only other passenger in the Ferdinand Magellan with FDR that night. He boarded soon after I did, and his first question is, what will you have to drink? After we'd solved that pleasantry, he went to bed, and so did I. Here in the presidential bedroom, we see the famous presidential bed, and on the wall behind, you see the bar attached. This was such that FDR could hoist himself up out of bed without additional help, swing himself around, and use the facilities within the bedroom. A Franklin Delano Roosevelt le diseñaron una pequeña silla de ruedas para que pudiera recorrer los estrechos pasillos del Ferdinand Magellan. Durante la guerra, Roosevelt visita las instalaciones militares y hace frecuentes viajes para reunirse con otros líderes mundiales. Durante su presidencia, Franklin Delano Roosevelt realizó 399 viajes por tren y recorrió más de 390,000 kilómetros, el equivalente a darle 10 veces la vuelta al mundo. President Roosevelt probably utilized the train, the passenger train, whether it was for campaigns or for travel or to transact business throughout America more than any other president. It was a difficult period in American history, but the train played a key role with the presidency at that point. Para marzo de 1945, Franklin Delano Roosevelt lucía agotado. Era una tenue sombra del hombre que había sido. Con el objeto de descansar un poco, planifica un viaje por tren a la Little White House, ubicada en Warm Springs, Georgia. I guess I was just about the last person at the White House to see FDR before he went to Warm Springs. I was at work at my desk in what was then and still is the library on the ground floor of the White House. And the president was wheeled in to select some books to just take for light reading on the train and in Warm Springs. And when I said goodbye to him on his way down, I did not realize that, of course, that was the last time I would see the president alive. Franklin Delano Roosevelt murió el 12 de abril de 1945. Se encontraba sentado en su sillón de cuero en la Little White House cuando cayó al suelo. 2 horas después, a las 3:15 de la tarde, fallecía víctima de una hemorragia cerebral severa. Su cuerpo sería trasladado hasta Washington por tren. En el vagón presidencial, la viuda de Roosevelt recitó el poema musical de Millard Lampel, El tren solitario. Un tren solitario, en una solitaria vía, 7 vagones pintados de negro, un lento tren, un silencioso tren que lleva a Lincoln a su hogar otra vez. Este tren transportaba ahora el cuerpo de su esposo, Franklin Delano Roosevelt. El enorme peso de la responsabilidad de conducir el país recae sobre los hombros del vicepresidente, Harry S. Truman. Su rostro reflejaba su preocupación mientras subía al tren fúnebre. Harry Truman asume sus nuevas responsabilidades sin vacilación y resulta ser mucho más fuerte de lo que todos pensaban cuando le da a la guerra un final inesperado. I have received this afternoon a message from the Japanese government which specifies the unconditional surrender of Japan. Para ese momento, Harry Truman ya se había dado cuenta de que le agradaba su trabajo y que deseaba su propio periodo presidencial.
Pero en 1948 luchaba por su supervivencia política, pues todas las encuestas daban como ganadores a Thomas E. Dewey y a los republicanos. Sin vacilar, Harry Truman decide exponer sus ideas directamente al pueblo. Y qué mejor manera de hacerlo que desde la parte trasera del Ferdinand Magellan. De esta manera se inicia una de las más memorables carreras por la presidencia de Estados Unidos, la gran campaña de las giras cortas por tren de 1948. Trenes sin límite continuará en un momento. Sin límite. Harry Truman estaba en problemas, y lo sabía. En el verano de 1948, las encuestas lo daban como perdedor en las elecciones presidenciales del otoño. Thomas Dewey, gobernador de Nueva York, sería el ganador. Esa era la opinión de los profetas de la política. El presidente Truman decide embarcarse en un tren y exponerle su programa personalmente al ciudadano común. I do recall very vividly the campaign that Harry Truman undertook in 1948 when he campaigned extensively by train. I happen to think that that kind of campaigning by Harry Truman was a significant factor in his election over Tom Dewey in 1948. Se planifica un maratónico viaje. Harry Truman hablaría en cientos de ciudades y pequeños pueblos. Los republicanos erróneamente califican este viaje como la campaña de las giras cortas por tren e insinúan que solo visitaba pequeños pueblos sin importancia. Originally, the term whistle stop referred to a small, out-of-the-way station where not very many people got on or off the train. Truman deseaba la presidencia. A esta campaña se le conocería como la de las giras cortas por tren de 1948. El silbato del tren era una señal para que la gente se dirigiera a la estación y le escuchara decir a Harry, "Mándenlos al infierno". It was the party of the people under Wilson and The Franklin president would Roosevelt. speak sometimes as many as 15 times a day from the rear platform to crowds which grew increasingly larger and larger and larger as the campaign went on. Truman had a very hard-hitting campaign style in contrast to Dewey's soft-spoken, mellifluous platitudes, which really got no public attention at all. A medida que se aproximaba el día de las elecciones, Truman se concentraba en los temas de la campaña, uno diferente en cada parada. Un día el tren presidencial estaba en Minnesota e iba rumbo a las ciudades gemelas. Faltaban pocas horas para partir y el presidente trataba de relajarse. I sat with him across the dining table in the Ferdinand Magellan, going over some outlines of future talks. And he said, "Oh, enough of this. Take your pencil and paper." And he began rattling off the names of the states, Maine, Vermont, New Hampshire, going through all 48, giving the electoral votes of each state. And when we got through, he said, "How many do I have?" And I did some quick arithmetic and said, "You've got 340, Mr. President." Harry Truman knew from the very beginning that he was going to win that campaign, and he did. Se dice que Thomas Dewey se fue a dormir creyendo que había sido electo presidente. El Chicago Tribune publicó un titular que se considera como uno de los mayores errores del siglo XX. Al presidente Truman le causó una gran satisfacción levantar el diario en medio de las carcajadas y los aplausos de la multitud. I think that Harry Truman was down to earth as a person. Tom Dewey was a very successful prosecutor of the criminal element in the New York State, very brilliant mind, but he didn't have the common touch. So Harry Truman's campaign by train with his down-to-earth common touch was very effective in his winning that election. Dwight Eisenhower emplea muy eficazmente el tren durante su campaña por la presidencia de 1952, cuando hace uso de la técnica de las giras cortas por tren de Harry Truman.
En una parada en Michigan, Eisenhower recoge a un joven congresista y su esposa. I first met President Eisenhower in 1952 when he was campaigning for the presidency. And of course it was a thrill for me and for my wife Betty to meet the Eisenhowers and be with them for probably an hour or two as the train went from Holland to the next station. Eisenhower estuvo en la presidencia durante 2 períodos y ha sido uno de los presidentes más populares de Estados Unidos. Falleció en el hospital Walter Reed el 28 de marzo de 1969, casi 10 años después de haber dejado la presidencia. Para rendirle honores, se puso a su disposición un tren fúnebre militar privado. I was aboard this train. As we approached Cincinnati, the Eisenhower family realized that it now had become a public event and that something needed to be done to acknowledge that. El cuerpo de Eisenhower, en cumplimiento de su último deseo, fue transportado en el vagón de carga como un soldado común. La viuda de Eisenhower colocó banderines negros y banderas estadounidenses a ambos lados del vagón para que la gente identificara dónde viajaba el cuerpo del presidente. De esta manera arriba el tren a Abilene. El viaje de Dwight Eisenhower había concluido y el pueblo había compartido la experiencia. If you want to do something to endure a former president's heritage following his death, the use of a train to take the body from Washington to his home is by far the better way to do it. Años más tarde, después de convertirse en el 38º presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford utiliza el tren para hacer campaña en contra de Ronald Reagan en las elecciones primarias de Michigan en 1976. El presidente Ford comenzaba a entender de primera mano lo que los presidentes del pasado habían aprendido desde la parte trasera de sus trenes de campaña. I know from my experience, even in my own state of Michigan, where we went from Flint to the southwestern corner of the state, probably 300 miles, took most of the day, where we stopped probably 10 times. And in each occasion, you had a different crowd, a different atmosphere. You can't do that with an aircraft. En nuestros tiempos, cada uno de los presidentes, empezando por John F. Kennedy hasta llegar a Bill Clinton, ha sacado provecho de alguna forma del tren. En 1984, Ronald Reagan desempolva el Ferdinand Magellan y realiza una breve gira por tren durante su campaña por la reelección. George Bush viajó por el interior del país a bordo del tren POTUS cuando aspiraba a la reelección en 1992. I was contacted by one of the railroads in which the POTUS train was going to be used over their lines. They needed another car as a support car for the train, and by that I mean this car was not the rear car that President Bush spoke from, but it was the second car from him, and it was a support car that housed the Secret Service and communications. Sin embargo, durante la campaña presidencial de Bill Clinton de 1996, el Georgia 300 despierta la envidia de todos al convertirse en el primer tren presidencial en contar con un chef presidencial. I cooked for President Clinton for 4 days. We picked him up in Huntington, West Virginia, and there we took the 21st century tour. Cierta vez, el presidente Clinton decidió visitar la cocina del Georgia 300. My back was turned one afternoon, and I heard a voice behind me say, "What's for dinner?" So I was busy then making a sauce. And so I said, "I'll take care of you after I take care of the president." So then I look around, and I jumped like that. And he smiled and shook my hand. So he went on through the car. We're on the right track. We're moving in the right direction. Thank you and God bless you. A medida que nos adentremos en el siglo XXI,
El tren presidencial quizás pierda su vigencia. Sin embargo, esperamos que no desaparezca. El sonido del silbato del tren, de la banda de marcha y de los alegres ciudadanos eran los símbolos de los pequeños pueblos de Estados Unidos en sus mejores tiempos. There's something about the trains that is attractive to the American people, and for the president to use the trains really, I guess it maybe brings back a sense of the history of the presidents, that that's all, their only mode of travel was by train. The exhilaration of stopping at a relatively small community and you and your wife going on the end of the train and having somebody locally introduce you, and you then introduce your wife, and then you make a few remarks. You can't do that on Air Force One. La imagen del presidente dirigiendo unas palabras a una entusiasta multitud reunida en la estación, quizás un día quede relegada a las páginas de la historia de los trenes.